Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta clase de física. Hoy desarrollaremos el problema 3 de Olimpiadas Hondureña de Física correspondiente a la segunda ronda general del año 2017. Calcular las reacciones en la superficie curva en A y B. Si se sabe que no existe rozamiento y que el peso del cilindro O es 117 newton, que el ángulo teta es 53 grados y el ángulo alfa 16 grados. Y ahí aparece la figura. Miramos una superficie llamada A que entra en contacto con el cilindro O, y hay otra estructura llamada B que entra en contacto también con la superficie. Bien, ahora analicemos en detalle cuáles son las reacciones que se producen. ¿Cuáles son las reacciones? Pues precisamente como entran en contacto con estas superficies, lo que se genera es fuerza normal. En este caso, pues en primer lugar, el peso del cilindro, que se representa con una flecha vertical hacia abajo, y la fuerza normal 1, que es la que genera la superficie A. Recuerda que es perpendicular a ella. La fuerza normal es perpendicular a la superficie. Y el vector y la fuerza normal 2, quiero decir, que es la que genera la superficie B. Si nosotros hacemos un diagrama de caída libre, pues estaría el peso, la fuerza normal 1, producto de la superficie A, y habría una componente en X, una componente en Y de la fuerza normal 1. Ahora, ¿dónde ubicamos el ángulo teta? Bueno, pues si tú te fijas, el eje X es paralela a esa línea punteada donde aparece el ángulo teta, y bueno, pues ángulos alternos internos son equivalentes. El ángulo teta lo podemos dibujar junto al eje X de nuestro diagrama de caída libre. Y dibujamos la fuerza normal 2 y el ángulo alfa, pues ahí no hay ninguna dificultad. Esa línea punteada podría representar el eje X. Ahí aparecería el ángulo alfa y dibujamos sus componentes en X y Y. El cilindro se encuentra estático, sin moverse, por lo tanto podemos aplicar primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a 0, y las fuerzas involucradas en el eje X pues sería la componente en X de la fuerza normal 1, que apunta a la derecha, menos la componente en X de la fuerza normal 2, que apunta a la izquierda. Ahora, ¿qué es la componente en X de la fuerza normal 1? Es la fuerza normal 1 coseno de teta, y la componente en X de la fuerza normal 2 es la fuerza normal 2 por coseno de alfa. Aplicamos según primera ley de Newton en Y también, y las fuerzas en Y vendrían a ser la componente en Y de la fuerza normal 1, más, porque las dos apuntan hacia arriba, la fuerza normal 2 en Y, menos el peso, porque el peso apunta hacia abajo. Lo expresamos en función a las funciones trigonométricas: fuerza normal 1 por seno del ángulo, más fuerza normal 2 por seno de alfa, menos el peso. Fíjate que nosotros, o el problema nos proporciona los datos de que el peso es 117, el ángulo es de 16 grados, y el ángulo alfa es de 16 grados y el ángulo teta de 53 grados. Con esta información lo que nos quedaría es un sistema de ecuaciones de dos variables. Y las dos variables serían la fuerza normal 1 y la fuerza normal 2. Matemáticamente podemos decir que esto tiene solución. El problema tiene solución. Podemos utilizar el método de sustitución. Nosotros vamos a despejar para fuerza normal 1 en la primera ecuación. En este caso nos quedaría fuerza normal 2 coseno del ángulo entre coseno de alfa entre coseno de teta.
Esta ecuación pues nos va a servir para posteriormente igualarla con otra ecuación que utilizaremos la primera ley de Newton en Y. Despejamos también para fuerza normal 1. Fuerza normal 1 sería el peso menos fuerza normal 2 seno de alfa entre seno de teta. Ahí hicimos el despeje y en este momento pues podemos hacer la sustitución. Bien, aquí tenemos las dos ecuaciones. Como son las mismas, o sea, fuerza normal 1 son las mismas, expresadas en dos distintas ecuaciones, las podemos igualar. En este primer lado de la ecuación tenemos al coseno de teta dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar, y el seno de teta que está aquí dividiendo del otro lado de la ecuación pasaría también a multiplicar. Nosotros en este momento ya conocemos el valor del peso, el valor de alfa y el valor de teta. Podemos sustituir los valores y a partir de este momento pues sería muy fácil determinar el valor de la fuerza normal 2. Simplemente realizamos las operaciones matemáticas correspondientes. Coseno de 16 es 0.96, seno de 53 es 0.8. Coseno de 53 es 0.602, seno de 16 es 0.276 y coseno de 53 0.602. Realizamos las operaciones matemáticas correspondientes y posteriormente reunimos términos semejantes, simplificamos para el valor de fuerza normal 2, 0.934 está multiplicando, pasa a dividir, y de esta manera podemos encontrar la fuerza normal 2, que es una de las reacciones que se produce cuando el cilindro se abandona en las superficies. La fuerza normal 2 es de 75.4 newton. Anteriormente habíamos encontrado el valor, una ecuación de la fuerza normal 1, que sería la fuerza normal 2 por coseno de alfa entre coseno de teta. Como ya conocemos el valor de la fuerza normal 2, pues sustituimos valores, realizamos las operaciones matemáticas y encontramos que la fuerza normal 1 es de 120.4 newton. Y en este momento pues hemos resuelto el ejercicio. Ahora bien, el ejercicio se puede desarrollar de una forma que quizás puede ser más sencilla. Si tú te fijas, aquí están involucrados tres vectores. La fuerza del peso, la fuerza normal 1 y la fuerza normal 2. Analizando bien este diagrama de caída libre y sus datos, fíjate que muy fácilmente se puede desarrollar utilizando la ley de senos. Para ello, pues necesitaríamos los ángulos opuestos de cada uno de los vectores. Por ejemplo, el ángulo beta. ¿Cuál sería el ángulo beta? Pues sería la resta de 180 menos la suma de los vectores alfa más teta. O sea, 180 menos la suma de 16 más 53. O sea, 180 menos 69, 111. Ese vendría a ser el vector de beta. El ángulo opuesto de la normal 1 pues sería phi. Phi sería 90 grados más alfa. O sea, 90 más 16 sería 106 grados. Ese vendría a ser el ángulo opuesto de la normal 1. Y el ángulo gamma, que vendría a ser la suma de 90 grados más teta, o sea, 90 más 53 es 143. Y ya conociendo esta información, perfectamente podemos utilizar la ley de senos. En donde si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la normal 1, utilizamos las primeras dos razones y acomodamos las ecuaciones de manera que podamos despejar para la normal 1. Seno de phi está dividiendo de este lado de la ecuación, pasa al otro lado a multiplicar, sustituimos valores y mira, fácilmente podemos encontrar el valor de la normal 1, que es 120.4. Y de esta misma forma también podemos encontrar la normal 2. Escribimos, por ejemplo, la expresión normal 1 entre seno de phi igual a normal 2 entre seno de gamma. Acomodamos la ecuación para despejar para normal 2. Seno de gamma está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, sustituimos valores y mira, fácilmente podemos encontrar la normal 2, que es 75.4. De esta manera, pues hemos
desarrollado el ejercicio obteniendo los mismos resultados. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima.